Buen día, ¿no? Repito, al final lo repito, pero se les ha alcanzado una hojita con los que crearon la mañana o en la tarde, es un informe de buenas prácticas empresariales para afrontar el cambio climático. Por favor, la pueden llenar antes de retirarse. Ahora vamos a entrar a la cuarta sesión. En los últimos 15 minutos vamos a tener una conversación con Adriana Yudiche para reflexionar el resumen del día. Con ustedes, el señor Jorge Rodríguez, ex ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, más en un tema que es sumamente importante. Y cuando digo sumamente importante, lo veo no solo para el Perú, sino para toda América Latina. Creo que el tema de bosques hoy por hoy es un tema líder cuando analizamos las emisiones de gases de efecto invernadero y hacemos un análisis de cuáles son emisores, y miraba el caso de Perú, donde de todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero, bosques, caso de Uscus, y llamamos, equivale al 40% de las emisiones, emite el 40.9% de las emisiones. Y esto quiere decir que cualquier inversión que hagamos en el sector forestal va a mitigar, a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Temprano, en la mañana, presentaron una curva de abatimiento de costos. Me llamó mucho la atención esa curva de abatimiento, porque la hicimos nosotros y la he visto aquí para el país, y me parece, lo hicimos nosotros en mi país, no la que estaba aquí. Me parece que ahí hay que resaltar el tema que las inversiones en bosques son las más baratas, son las que estaban casi en incendios y son las que tienen más efecto. No solo tienen más efecto en el sector forestal en sí, sino comienza a afectar a otros sectores como es ganadería, como es la parte de transporte, como es minería. O sea que la inversión en el sector forestal en estos casos tiene un plus bastante mayor que si fuera solo la parte forestal. O sea que invertir en el sector forestal, insisto, tiene mucho más ventajas y es mucho más barato y tiene un efecto mucho mayor para el país. Por otro lado, analizaba un poco también la capacidad de uso del suelo del país y veo que el 80% de los suelos son de uso forestal. De eso, hoy, cuando veo que la cobertura forestal me dice que el 60% tiene bosque. Ese 60% equivale más o menos a 73 millones y medio de hectáreas de bosque, ubicados principalmente en bosques húmedos de la Amazonía. Por otro lado, nada más resto, y digo, o sea, el 20% de tierras forestales que están deforestadas. Y eso representa también un potencial muy grande para plantaciones. Y es una cantidad muy superior a los 20, 24 millones de hectáreas que son aptas o que se pueden dedicar a la actividad forestal y que tienen ese potencial por entonces, cuando yo analizo todas esas oportunidades, me voy a ese 60% de bosque, que casi bosque amazónico, y desafortunadamente ese bosque lo seguimos viendo como productor de madera, nada más de metros cúbicos. Y de pronto comienzo a darme cuenta que ese bosque no solo es productor de metros cúbicos, también es productor es una fábrica de agua, es conservación de biodiversidad, es belleza escénica, es una serie de otros servicios ambientales que hoy no lo estamos cuantificando.
Entonces ahí se abre otro abanico muy grande de opciones. Entonces veo la opción de lo que hoy tengo en bosque, más la opción que tengo en plantaciones forestales. Y si además agrego un poco la población que está distribuida en toda esta zona, me doy cuenta que hay una serie de caseríos, pero muy dispersos, donde creo que la energía eléctrica va a costar que llegue en algún momento. Entonces sí veo un potencial muy grande en las oportunidades de la producción de energía biomásica con residuos provenientes del bosque para todas esas regiones, principalmente en la Amazonía, pero también, por qué no decirlo, en la parte alta de la sierra. Entonces, sin más, yo quería presentar este foro diciendo que el objetivo principal de hoy, en lo que nos respecta a nosotros, es tener claro que los bosques generan importantes beneficios para el Perú y el planeta. Son fuentes de recursos naturales, agua, plantas, con propiedades medicinales y alimentos. Son hábitats de pueblos indígenas, emporios de la diversidad, y desempeñan un rol fundamental en la estabilización del clima y el ambiente. Pero además, los bosques tienen un gran potencial para el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles, generadoras de los bienes para la población que lo habita, y son una oportunidad de inversión. Hoy, en esta sesión, trataremos de ilustrar estas oportunidades y se muestran casos de éxito en este ámbito. La primera presentación la tenemos a cargo del doctor Héctor Cisneros. Héctor Cisneros tuve la oportunidad de conocerlo en el viaje que hicimos a la Amazonía otra vez, y desde un principio estuvimos conversando bastante, pero lo más importante de don Héctor es la experiencia profesional del doctor Cisneros, comprende tanto aspectos técnicos como gerenciales del desarrollo rural integral, promoción del medio ambiente, forestería e industria social. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado como investigador, empresario, consultor y gerente. Ha estado activo en niveles local, subnacional, nacional, regional, andino, internacional, en aspectos relativos a forestería y desarrollo sostenible. Su responsabilidad ha incluido diseño, planificación, negociación, financiamiento y relacionamiento institucional, entre otros. Su trabajo lo ha llevado por muchos países alrededor del mundo. Desde el 2013 es director de la ONG Andina en el Perú. Su experiencia principal en actividades vinculadas a lo forestal y manejo de recursos naturales lo hace como una persona ideal para lo que vamos a ver en este momento. También nos van a acompañar como parte del panel el señor Kurt Hall, fundador de Rainforest Expedition, doctor Enrique Toledo, gerente general de Reserva de Foresta Perú, y don Jorge Calcuarias, gerente general de Bosques Amazónicos. Le pediríamos a don Héctor que pase y nosotros nos sentamos para ver la presentación de él, para luego participemos todos. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre los bosques como oportunidad de inversión sostenible. He subrayado la palabra sostenible porque de hecho es la parte más difícil de la discusión, como nos van después a contar los que realmente están en el campo, como Kurt, Jorge y Enrique, con sus casos particulares. Algunos puntos que son los que pienso desarrollar y antecedentes
Los más importantes, desde mi punto de vista, son que estamos en un planeta que tiene 4.000 millones de hectáreas de bosques. Más o menos un tercio de eso, sí, es un tercio de la superficie del planeta. Más o menos 90% son bosques naturales, pero que tienen diferentes grados de intervención. El resto, 10% son plantaciones. Y tenemos 2.4 hectáreas por habitante de bosques en el país, que son 4 veces más que el promedio del planeta. O sea, somos ricos en bosques, somos muy afortunados. Algunos casos, aunque las realidades son bien distintas, que vale la pena sacar lecciones. El caso de Chile, que con 2.000 hectáreas de bosques industriales ha logrado tener 2 millones de hectáreas de bosques plantados desde el año 74, ha logrado tener una industria que exporta hoy alrededor de 6.000 millones de dólares, a partir básicamente de incentivos que se han dado, que después se han ido dejando de dar, pero que es muy importante ese primer arranque. Ya lo estamos viendo en la cantidad de productos que tienen en el mundo y lo vemos acá en nuestro mercado de Perú. Finlandia también es un caso interesantísimo. Ahí hay como 22 millones de hectáreas de bosques. Esas hectáreas no son de maderas exóticas ni tampoco son de bosques plantados, sino básicamente es manejo de bosques de las especies nativas que tienen en Finlandia. Y sin embargo, ahí el sector forestal contribuye al 7% del Producto Bruto Interno porque ya han apostado básicamente a conservar los bosques. Lo que está sucediendo ahí es que están cosechando menos de lo que el bosque crece anualmente. Y sin embargo, exportan con altísimo valor agregado productos forestales y también maquinaria. En Colombia quiero referirme solamente a un proyecto que es una realidad similar a la nuestra, que es el PRC, que es el proyecto de reforestación comercial. Básicamente es un proyecto muy interesante porque nace de una decisión política de conservar la cuenca y recuperar la navegabilidad de la cuenca del río Magdalena, que es básicamente la cuenca más importante que alberga la mayor cantidad de población. Entonces, para lograr esto había que trabajar con los grandes ganaderos, con los pequeños agricultores, hacer una zonificación a nivel macro, hacer una zonificación a nivel de fincas y hacer traer mayor tecnología en cuanto al tema de ganadería por un lado, pero también de recuperación de suelos con plantaciones forestales industriales. Entonces, había un trabajo de muy largo plazo, de trabajo con pequeños agricultores, con el Estado y finalmente con el sector privado que ha entrado a comprar la madera y después se han vendido bonos de carbono. Entonces, es un proyecto que tiene todas las fases, desde la zonificación hasta el desarrollo forestal, hasta la venta en el mercado, con el adicional de los créditos de carbono. Tenemos plantaciones forestales, pero también agroforestales. No olvidemos que en África, por ejemplo, y en otros países hay mucha deforestación, entonces los paisajes hoy son más agroforestales. Y los árboles en chacras tienen realmente un valor enorme, no solamente para los temas de mitigación y adaptación del cambio climático, sino también como medios de vida, como recuperación de la fertilidad del suelo. Bueno, los mercados y los productos del bosque siguen para arriba en general, y la tecnología, tanto en seguimiento, conservación de los bosques, como todo el tema satelital y como el procesamiento, ha avanzado muchísimo en los últimos años, y entonces un metro cúbico de madera cada vez puede rendir más y se desperdicia menos. Existen hoy también mecanismos de promoción, que algunos están más o menos relacionados con el tema de cambio climático, pero en mi opinión el cambio climático no es el motor de las cosas que deben hacerse,
pero es un impulsor y es una oportunidad que debemos aprovechar. Pero estamos en el Perú con nuestros 72 millones de hectáreas en diferentes categorías. Esos 72 millones son más grandes que todo Francia. Entonces, es una cosa enorme lo que tenemos ahí y todavía creo que no caemos en cuenta de lo que tenemos. Somos más bien un país minero, pero con tierras forestales, como bien señalaba don Carlos, con tierras forestales, tanto en sierra como en selva a partir de la deforestación. No tenemos una industria de plantaciones forestales que estén ligadas, o sea, no tenemos plantaciones forestales que estén ligadas ya a la industria, ¿no? Hay todo por hacer. No se ha logrado todavía un ciclo completo en que plantaciones forestales estén alimentando a una industria. Estamos atravesando por una reforma del sector forestal integral importantísimo para el país. Esperamos todos, poner todos el hombro para que esta reforma nos lleve a un desarrollo sostenible del sector. La COP20 que nos va a dar visibilidad y los mecanismos internacionales, algunos más inciertos que otros, pero que hay que estar al tanto porque son oportunidades que se pueden aprovechar. Un reto importantísimo es el proceso de descentralización, toda vez que los gobiernos regionales van a ser los encargados o son los encargados ya de las concesiones, el control y la gestión de los bosques. Y ahí se va a necesitar muchísimo apoyo para profesionalizar el manejo de los bosques. La conciencia ambiental todavía en el país es bastante baja. La mayoría o grandes sectores todavía ven los bosques más como un obstáculo. Y en temas de áreas naturales protegidas me parece que las ONGs están dando algún ejemplo. Hay algunas que ya tienen contratos de largo plazo para manejar estas áreas. Esto es sector privado también. Y se están arriesgando a este tipo de cosas que me parece muy saludable. Y finalmente, bajando a tierra, el PBI del sector forestal tiene una contribución de menos del 1% a la economía nacional. Entonces tenemos nuestras 3 regiones, tenemos una deforestación de más o menos 120.000 hectáreas por año. Es ahí donde, ahí es donde vienen las emisiones justamente que nos señalaba don Carlos al inicio. Y como ustedes ven, es en la transición de la sierra a la selva donde están las mayores áreas de deforestación y donde los temas, digamos, tienen que ser abordados, particularmente el tema de tenencia, de incentivos y la lucha contra la deforestación. También tenemos territorios muy grandes de comunidades amazónicas, más de 12 millones de hectáreas, de diferentes tamaños, de diferentes lejanías, unas más urbanas que otras, pero acá hay también una enorme oportunidad de trabajar en forma conjunta con las comunidades amazónicas en negocios, ¿no? Uno puede ver en comunidades cercanas a Satipo donde hay deforestación muy grande, donde se pueden hacer proyectos de reforestación en conjunto con las comunidades y con el sector privado. Este es nuestro perfil. Tenemos la vegetación que concentra la deforestación de la sierra hacia la selva y tenemos esos porcentajes que son los bosques en las diferentes regiones, considerando también los bosques secos del norte del país, de la costa, y todo dentro de un país que tiene alta vulnerabilidad del cambio climático y que entonces hay que aprovechar de estas oportunidades, no solamente porque puedan o no haber fondos, sino porque son oportunidades que pueden realmente ayudarnos a mitigar y adaptarnos a cambio. Algunos ejemplos de ideas, simplemente para tratar de centrar una semillita de inquietud. Tenemos en la costa el algarrobo, que
crece más rápido de lo que queremos si empezamos con riego. Esta foto tiene 25 años, que si lo vemos en términos europeos es corto plazo. Tenemos Teca a la derecha, que básicamente ahí está como lindero, pero podrían ser sistemas agroforestales también, combinados con la agricultura. Eso le da un valor adicional a los cultivos agrícolas muy grande. Eso es en Lambayeque, esto es en Olmos, todo Costa. Simplemente está como experiencias, pero como experiencias que nos pueden señalar un cambio. El tema de la tala, que a pesar de que crece bien en la costa, en la sierra, también en la costa crece muy rápido, es un producto de exportación. En Jayán hay como 600 hectáreas de este cultivo. Forestería urbana y preurbana para darle valor a las tierras que no están, digamos, todavía en producción. Es un proyecto que lidera Enrique Toledo, que me parece muy interesante, que puede dar valor muchas veces más a la tierra que no está en producción y que podría ser tierra urbana. Sistema caoba y maracuyá en la costa norte, parece increíble, pero existe. Y entonces hay que estar atentos a esas experiencias, hay gente que se ha arriesgado, que las está siguiendo y que son posibilidades muy interesantes a futuro. El bambú, que también se da en la costa y es este lugar cerca de Saña, en Lambayeque, donde hay la concentración mayor de bambú. Esto a mí me parece muy interesante por la biología de la especie, que básicamente uno puede sembrar y a los 4 años empieza a cosechar las cañas que ya están maduras, y eso puede continuar haciéndolo, digamos, a perpetuidad. Tiene un mercado potencial en muchos aspectos, incluyendo hasta paneles de bambú cemento, casas, artesanía, y los pisos más caros del mercado hoy son de bambú. En la sierra, esta es una fotografía de la comunidad de Porcón, que hay como, no son industriales necesariamente porque no están manejadas así, pero los beneficios que tiene en cuanto a productos de madera, en cuanto a harina, en cuanto a biodiversidad, a regulación del clima, a regulación del ciclo hídrico, en fin, al turismo, es espectacular. Esto es replicable, yo creo que sí. Simplemente hay que hacer las condiciones, no tanto físicas, sino sociales para que exista. Sin embargo, nuestra sierra es más una mezcla de agricultura con pequeños arbustos o árboles que pueden ser tecnificados. Acá hay una oportunidad donde los árboles pueden tratarse de una forma, digamos, más amable, por decirlo menos, y considerándolos como fuentes de futuro ingreso. Pero eso necesita planificación, necesita mejor material genético, mejores cuidados, mejores viveros, invertir claramente, ¿no? Entonces hay asociaciones con el sector comunal, puede ser muy interesante. Es imposible que se puedan tener pues grandes extensiones en la sierra de plantaciones forestales, a no ser que sean, digamos, planificadas y de diferentes tipos. Creo que la minería en la sierra ofrece una enorme oportunidad de tener plantaciones alrededor de las áreas de influencia. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía menciona que tienen 85.000 hectáreas de plantaciones forestales alrededor de sus minas. Sin embargo, no las vemos en producción y no las vemos con un sentido de generador de ingresos, sino básicamente generador de mano de obra que puede ser de corto plazo, pero hay un potencial de hacer las cosas planificadas, de tener una visión de futuro
y de trabajar con las comunidades. Entonces, ver al bosque como generador de ingresos, más calidad que metas, modelos agroforestales. Acá estoy mencionando que uno puede ver en 3 dimensiones un paisaje y colorear los cerros de diferente color, dependiendo de si es para producción permanente, si es para protección, si es para agroforestería, y tener esa visión conjunta de largo plazo de los diferentes actores para ver por dónde nos vamos. Pero una vez que se haga eso, el sector público, el sector empresarial y las comunidades pueden ponerse de acuerdo y empujar el carro hacia el mismo lado. Y entonces es donde se adquieren los arreglos institucionales, que es, creo yo, la parte más difícil. En la selva tenemos el manejo forestal sostenible con planes de manejo, básicamente concesiones y permisos. Como bien se ha señalado, no solamente son los temas maderables, sino productos forestales no maderables. Hoy la ley y el reglamento que se discute le da al concesionario también propiedad sobre los servicios ambientales que se puedan generar y mecanismos internacionales como RED que tienen que aprovecharse, como lo va a señalar Jorge más adelante. En términos de carbono, hay una oportunidad acá. La concesión madera, que entiendo que fue la primera que le dio créditos de carbono a Scotiabank hace algunos años. Jorge nos va a hablar de bosques amazónicos como una posibilidad de deforestación evitada. Lo cierto es que la compensación, acá solamente para mencionar que de todo hoy se puede hacer seguimiento tanto de los bosques, de la deforestación como de las plantaciones. Quería mencionar en la estrategia de carbono que la última etapa, si es que no se ha llegado al balance cero, se pueden hacer compensaciones con plantaciones o con evitar la deforestación para que el sector, industria o un evento específico pueda llegar a hacer carbono neutral. Pero no nos olvidemos también del enriquecimiento del bosque. Si vamos a regresar a la misma parcela después de 25 años, lo lógico sería que vayamos enriqueciendo ese bosque con especies de alto valor, no solamente esperar los 25 años que crezca lo que está ahí. Esto es un ejemplo muy importante de lo que se puede lograr. Hay un fondo en capital de riesgo donde invierte en cacao bajo sombra en sistemas agroforestales, donde invierten también los pequeños agricultores y donde se da un valor incremental al cacao a través de la madera, y entonces en el largo plazo, acá podrían participar AFPs por ejemplo, en el largo plazo se generan ingresos donde este fondo después se retira y puede quedar un acuerdo entre el sector privado empresarial y las cooperativas. Lo interesante también es que este proyecto justamente está trabajando en áreas donde ha habido deforestación. Bueno, otro ejemplo de agroforestería con Evida en zonas de pueblos de coca. Y acá quería mencionar el tema de pago por servicios ambientales, si bien es cierto es más para el sector público. Acá en la ciudad de Moyobamba se abastece el agua de las microcuencas que tienen problemas de deforestación o de agricultura migratoria y que en realidad entonces empiezan a pagar una cuota justamente para que estos agricultores puedan tener cultivos permanentes y dejen de causar sedimentación y problemas con el agua que abastece la ciudad. Es un claro ejemplo de pago por servicios ambientales. Finalmente, Kurt acá que nos va a hablar de los temas de ecoturismo, son simplemente ejemplos. Esta es una pequeña comunidad que conocí y que me llamó la atención, que tenían sus pequeños
pequeños proyectos no acabados, tanto de ecoturismo como de enseñanzas, y con un pequeño bosque donde el resto de las comunidades en Río Negro, en la provincia de Satipo, ya habían deforestado. Y entonces estaban muy orgullosos de que podían tener todavía su propio bosque para los servicios ambientales, particularmente biodiversidad. No todo tiene que ser grande. Acá hay una oportunidad muy interesante de darle valor agregado a un solo árbol y que ese árbol puede valer 50 veces más que lo que valía o que lo que estaban vendiendo las comunidades a los compradores. Esto, bueno, lo mencioné como el PRC, pero básicamente es una oportunidad de trabajar a partir de una decisión política fuerte como recuperar la navegabilidad del bosque. Existen entonces tierras en la Amazonía para forestar. Y ahí tenemos los ejemplos de bolaina, que crece, uno puede cosechar en 6, 7, 8 años dependiendo del lugar. Son plantaciones forestales con vistas a ser industriales, lo mismo que la teca, de alto valor, una especie exótica. Ya existen además experiencias de teca, aunque no todo bien manejadas, pero ya existen tecas de 30 años, y la capirona, que es una especie también de rápido crecimiento, de alto valor, y que crece muy bien en macizos forestales. Uno le puede hacer seguimiento también a las plantaciones. No quiero detenerme acá porque es claro que el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano, y es difícil hacer una priorización de todo lo que se necesita hacer, ¿no? Desde el punto de vista del sector público y del sector privado. Centrándonos en el sector público, yo diría que el tema de tenencia es fundamental, y todas son cosas que se van a ver en el largo plazo. Y finalmente, estas 4 reflexiones, con eso los dejo. El largo plazo empieza hoy. Acabo de estar viendo unos bosques en las afueras de París, a 1 hora y media de París, donde el metro cuadrado vale 30.000 euros. Sin embargo, en los bosques no hay ninguna presión. Más bien es al revés. Tienen ahí árboles de 150 años que la gente no los quiere cortar, a pesar de que ya están en decaimiento, porque la gente quiere tener sus árboles, quiere tener sus venados, quiere verlos, quiere salir a pasear. Acá tenemos el problema inverso. Pero lo interesante es que cuando uno le dice que tenemos bolaina de 8 años y ellos tienen ciclos de 150, creen que estamos locos si eso es largo plazo. Entonces, crecemos un poquito más. Los modelos mixtos institucionales, ¿no? Trabajar con comunidades, yo creo que es una apuesta importante en este país. Y trabajar temas agroforestales, no solamente son los macizos. Hay una serie de opciones donde la madera puede dar valor a las chacras. Acompañar al gobierno, a todos nos importa que las cosas salgan bien adelante. Y el valor incremental de diferentes formas, incluyendo mitigación y adaptación al cambio climático. Lo digo porque uno puede tener un bosque, pero además puede tener ecoturismo, puede tener madera, puede tener agricultura. Todo va poquito a poco incrementando el valor de ese bosque. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cisneros. Antes de abrir las preguntas, porque como decía, hay que entregar esto muy a las 6 el salón. Yo quería nada más ver si nos podía hacer un comentario sobre el tema de simplificación administrativa y técnica, que es una limitante muy grande que tenemos, y el desarrollo de mercados, principalmente en lo que es madera propiamente, paquetes tecnológicos. En un minuto que nos pudieras comentar esto, porque creo que hace falta un poquito de ese tema forestal. Sí, bueno, se habla de la ventanilla única para hacer la simplificación del trámite forestal. Lo cierto es que
hay demasiados pasos. Yo lo que creo es que hay que hacer, digamos, gastar el tiempo en la mucha consulta, pero después tomar una decisión para que se pueda lograr la mayor rapidez. Me parece que los criterios para las concesiones y para los permisos son lo fundamental. En el pasado los criterios han sido un poco sueltos y creo que en ese sentido no han sido exitosas las concesiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema financiero y la solidez de las empresas es algo que para mí es fundamental. ¿El otro tema? No, básicamente, por cuestión de tiempo vamos a ir. Vamos a invitar directamente a Noelita Toledo, por favor, que son los panelistas, don Jorge Canturías y Kurt Howley. Por favor, si tomas asiento aquí con nosotros. Yo quería comentar con ustedes muy rápidamente. Van a contar con 7 minutos cada uno en este panel, pero quisiera que tomen en cuenta algo muy importante. Pónganse en la situación de que están tomando un ascensor y ese ascensor, que estás en un piso 20, viene hacia abajo. Cuando entras al ascensor, de pronto te encuentras con un inversionista muy grande y dice, bueno, este es el momento, o lo hago o no lo hago. Yo tengo que convencerlo en el tiempo que voy a bajar del piso 20 al 0 para convencer a este hombre para que se interese en algo que yo quiero venderle a él. Ahí no vamos a hacer negocio, pero él me tiene, pues solo que él me llame, ya yo voy a estar contento posteriormente. Entonces ahora les pido que en estos 7 minutos que tiene cada uno, sientan que estos señores que están aquí son estos inversionistas. Y necesitamos convencerlos. Vamos a convencerlos cuando comencemos a hablar del tema de oportunidades de negocio en el turismo, y con el señor Hall, oportunidades de negocio en la reforestación con Enrique Toledo, y oportunidades de negocio en generación eléctrica a partir de biomasa forestal con don Jorge Cantuarias. Por favor, empecemos de aquí de izquierda a derecha. Perfecto, muchas gracias. Primero por la invitación y voy a aprovechar de frente al grano. Nosotros como bosques amazónicos estamos dedicados al negocio forestal hace muchos años. Hemos realizado plantaciones forestales en terrenos completamente deforestados y también hemos hecho plantaciones en terrenos por lo que se llama bosques secundarios o curmas altas o bosques que han perdido el valor comercial. En ambos hemos tenido muy buenos resultados, hemos logrado desde el punto de vista del carbono lograr las más altas estandarizaciones y certificaciones. Hemos podido, en el caso por ejemplo de la plantación forestal, vender todos los créditos de carbono que se puedan generar, es un tema muy específico. Como sabemos, en el Perú se han perdido enormes cantidades de áreas de bosques, producto de tal vez una política equivocada, donde se premiaba aquel que cortaba y deforestaba para hacer agricultura migratoria o agricultura sin un sustento real técnico en áreas que se seguían degradando y estas agriculturas seguían moviéndose, generando un círculo de destrucción. Lo mismo pasó en bosques que han perdido su valor económico, donde se ha cosechado toda la madera que tenía un valor comercial. Sin embargo, repito, nosotros hemos tenido éxito en nuestras áreas. Y acá es el punto que yo quisiera tocar. Donde hemos tenido los mejores resultados ha sido donde hemos reforestado sobre bosques que han perdido su valor comercial. Sin embargo, la estructura del bosque no se ha perdido. Es decir, seguimos teniendo árboles que no tienen un valor económico en el mercado, pero están ahí. El suelo no se ha degradado y mantiene la estructura que sucede en un bosque natural cuando cae una semilla y comienza a crecer. Es decir, se genera la competencia por la luz, los árboles que se ven derechos, etc. Aquí los resultados que hemos tenido son sorprendentes y los costos de producción en
comparación a los costos que se generan en reforestar un área que ha sido completamente deforestada, son muchísimos menos. Nosotros tenemos un sistema que es ampliamente conocido en la selva, que tienen experiencia algunos institutos de investigación de muchos años, que se llama enriquecimiento de bosques a través de franjas, ¿no? Consiste en limpiar un área de estos bosques residuales y sobre esas áreas sembrar especies de alto valor comercial. La sorpresa es que ese costo que representa limpiar un área importante para presentar árboles de valor comercial, hoy día se convierte en una alternativa importante de ingreso, porque es posible utilizar todo ese residuo de biomasa en la generación eléctrica. En este momento hay varios proyectos que están siendo evaluados a nivel nacional. En el caso específico nuestro, estamos en la ciudad de Pucallpa, donde estamos planteando la posibilidad de reforestar con este sistema cerca de 14.000 hectáreas, donde vamos a tener la biomasa inicial, que está ya en estos bosques secundarios, y vamos a reforestar con especies que ya han sido probadas, donde existen muchos estudios que tienen una velocidad de crecimiento mucho más rápida para este fin de generación eléctrica, y que nos permite tener tasas de retorno interesantes y flujos de ingreso mucho más cortos que los flujos que normalmente se requieren en una plantación forestal. Uno de los grandes problemas que los empresarios tenemos cuando invertimos en reforestación es que, aun cuando comparativamente con especies europeas los flujos de nuestras especies, es decir, los ciclos de nuestras especies son bastante más cortos, igual estamos hablando, en el mejor de los casos, de 14 años, 20 años, 25 años, y en algunas especies inclusive más. Desgraciadamente, el financiamiento en nuestro país es bastante reducido para modelos de este tipo. Todavía se sigue pensando la banca comercial, en fin, las instituciones financieras en general siguen considerando inversiones en selva de este tipo como inversiones de riesgo. Por lo tanto, periodos largos de maduración son un componente, digamos, en contra adicional. Con los modelos de reforestación en franjas de enriquecimiento podemos comenzar a generar ingresos al tercer año. Es el ciclo que requiere un proyecto en ponerse en ejecución. Y después se cierra con especies que tienen una alta generación calórica, como la capirona, donde podemos comenzar a cosechar capironas que, si bien es cierto no han todavía desarrollado para el mercado de las maderas, ya están suficientemente maduras para generar ingresos interesantes como subproducto o producto de la generación eléctrica. Y el residuo natural de toda esa radio también se incorpora al proceso. Las tasas de retorno que hemos logrado, digamos, evaluándolas, son muy interesantes, y creemos que esta es una alternativa que puede ayudar a impulsar un área del sector forestal. Evidentemente no nos estaría planteándose hacer eso en bosques primarios o bosques donde todavía existe maderas de valor comercial importante, pero si como tenemos claramente definidas nuestras áreas de producción en el Perú, sí creemos que estas cientos de miles de hectáreas que hoy día existen en el país, que han perdido completamente su valor y que probablemente terminen siendo incorporadas a este sistema de destrucción que sucede en el Perú, es decir, perdieron su valor comercial, por lo tanto hay que tablarlas, hay que quemarlas, hay que hacer agricultura poco eficiente, o se convierten en pastizales subutilizados, como podemos ver a lo largo de cualquier carretera que vaya a hacer, la basada, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una alternativa interesante, está muy relacionada a todo lo que es energía renovable que hemos escuchado en el capítulo anterior y en la exposición anterior. Creo que es una alternativa que vale valor. Eso es todo. Muchas gracias, Jorge. Y inmediatamente pasamos al doctor Enrique Toledo para que nos hable sobre la oportunidad de negocios en reforestación.
Muchas gracias y muy buenas tardes. Ahora que estoy en el piso 20, para mí empiezo diciendo que hay un cambio importante en la política forestal de Perú. Las plantaciones forestales son cultivos y por lo tanto hay un proceso de desregulación de la ley forestal como si fuéramos bosques. Eso es un avance muy importante para el reglamento, porque a partir de ser cultivos hay una simplificación administrativa en marcha por la administración de CENFOR. El segundo punto es que nosotros basamos las plantaciones forestales con muy alta tecnología. Nos basamos en la ciencia y la biotecnología, es decir, en la genética. Cuando los árboles tienen biotecnología forestal no transgénica, nosotros producimos clones, millones de árboles clonados de los mejores árboles: teca, capirona, bolaina, caoba, cedro, clonados, autorizados por el Ministerio del Ambiente. Y hacemos un mix de la plantación. Entonces nosotros trabajamos con un centro de desarrollo de la biotecnología que es propio, con nuestro socio estratégico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y producimos 15.000 árboles diarios en Tarapoto para hacer plantaciones forestales que producen 5 veces más madera y más captura de dióxido de carbono equivalente para desarrollar proyectos de negocios. Estamos en una economía verde y por lo tanto producimos 3 tipos de bienes y servicios. Por un lado producimos madera, por el otro lado producimos belleza escénica y paisajística, y finalmente nos asociamos a la base social. Nosotros trabajamos en Tarapoto modelos agroforestales muy exitosos con 3.200 productores de cacao y de café. Las cooperativas de Acopagro y Oro Verde hace 25 años eran productores de hoja de coca ilegales. Hoy en día son nuestros socios estratégicos. Vendemos bonos de carbono y vendemos 7 millones de árboles por venta adelantada, exactamente al modelo de Costa Rica, venta adelantada a los franceses. El segundo modelo es el de forestería urbana y belleza paisajística para la puesta en valor de árboles que utilizamos con las aguas servidas de la ciudad de Lima, es decir, de Sedapal. Y con eso ponemos en valor hectáreas maravillosas y podemos decir que tenemos árboles de caoba sin ataque de Ipsipila grandena. Y finalmente, con el grupo Bacus, tenemos un modelo súper exitoso donde se ha validado que la ciencia y tecnología a partir de subsolado, mecanización, fertilización, hacemos manejo de la silvicultura, los árboles están creciendo 5 veces más y las tasas de crecimiento de árboles nos dan entre 25 y 50 metros cúbicos por hectárea por año. Al asociarnos con las comunidades nativas de Ucayali, nuestro proyecto está listo para recibir inversión privada. Asociada para un primer proyecto de 1.500 hectáreas, en San Martín trabajamos 12.000 hectáreas y estamos desarrollando otro proyecto de 3.000 hectáreas para empresarios privados. La tasa interna de retorno dada por Pricewaterhouse es de 21.8%. Es una tasa muy rentable para plantaciones forestales y se explica porque ponemos tecnología alemana de aserradero Serra que vendemos en Perú y porque ponemos cámaras de secado de madera, plantas de preservación y la madera se empieza a tener valor en el año 4. En el año 4 cosechamos y hacemos casas de madera a partir de tecnología canadiense. Entonces los periodos de recuperación de capital son entre 8 años. La inversión permite una altísima rentabilidad al año 16 y al año 20, y en la misma finca plantamos teca, eucalipto urograndis, bolaina blanca, capirón. Y finalmente formamos escuela de talentos para la base social. Tenemos una escuela propia de reforestación privada y nuestra meta es transmitir el conocimiento para que las plantaciones forestales con fines comerciales e industriales
sea un modelo de desarrollo económico y social para la Amazonía peruana. Muchas gracias, doctor, por marcarse el tiempo. Perfecto. Y sin más, pasamos directamente con el señor Pulhorn sobre oportunidades de negocios en el turismo. Muchas gracias, buenas tardes. Yo represento a Rainforest Expedition. Rainforest Expedition es una empresa de turismo de naturaleza. Y el turismo de naturaleza es una excelente oportunidad de inversión porque está amarrado a un cohete que va a la luna, ¿no? Y ese cohete que va a la luna es una tendencia que tiene el mundo desde hace más de un milenio, desde que se inventaron las ciudades, ¿no? Y es la tendencia de la urbanización. Todo el mundo se está moviendo a las ciudades desde hace 2000 años, ¿no? En la última década fue la primera vez en la historia de la humanidad donde había más personas en ciudades que en el campo. Y esa tendencia no va a parar hasta el año 2050, cuando llegue más o menos al 80% de la humanidad. Cuando un humano se mueve a una ciudad, pierde la conexión con el campo, ¿no? La conexión cotidiana, la conexión con un atardecer, la conexión con el océano, la conexión con las montañas, la conexión con los ríos y la conexión con los bosques, con los animales silvestres. Y esa conexión algunos humanos la pierden del todo. Hay gente que ya no quiere saber nada de campo, pero la mayoría no. La mayoría quiere ir de vuelta a la naturaleza y lo hace en sus vacaciones, ¿cierto? En sus vacaciones el ser humano, el ciudadano moderno quiere viajar de vuelta a la naturaleza. Y eso hace que empresas como la mía existan, donde los turistas que me visitan se trepan a un avión, cruzan el océano Atlántico, se levantan a las 6 de la mañana para caminar por el barro en la lluvia, con las esperanzas de ver una tropa de maquizapas en la mitad del Mar de Dios, ¿no? Ese es mi negocio. ¿Va a parar? No va a parar. ¿Por qué? Porque cada día hay más gente moviéndose de las ciudades, ¿no? Perú está, y la Amazonía peruana están particularmente bien dotados para competir en esa industria. Creo que la Amazonía peruana es una de los ecosistemas, de las áreas naturales más diversas del mundo. Top 5, ¿no? Segundo, porque la Amazonía peruana es uno de los bosques húmedos. Perú tiene una de las concentraciones de bosque húmedo tropical más grandes del mundo. Realmente creo que top 5. Con Congo, Brasil, Indonesia, ¿no? Tercero, la Amazonía peruana es accesible, aunque no nos parezca. Trépense un avión en Sao Paulo y Río de Janeiro, paguen el boleto aéreo y para cuando estén en la Amazonía van a haber pasado 6 horas o 4 horas de vuelo, ¿no? Y $600 menos de tarjeta de crédito. Entonces, acá con unos $100, $150 y 45 minutos de la ciudad de Cusco, uno ya está en Amazonía. Accesible, bien importante para el negocio del turismo. Cuarto punto, la Amazonía peruana está bien protegida. Más del 20% de la Amazonía está en territorio de área protegida y otro 20% está en territorio de comunidades nativas. Tienen en ambos casos bastante buena performance en cuanto a mantenimiento del bosque. Entonces todo esto hace que la Amazonía peruana sea muy competitiva. Y encima de eso, Perú tiene muy buena marca turística, ¿no? Perú tiene la marca de los Incas, la marca de Cusco, la marca de Machu Picchu y la marca de Amazonía. Todas estas son muy buenas marcas. Ecuador tiene Galápagos, para contar un poco el hito, ¿no? De Amazonía. Brasil tiene Iguazú, tiene Río, tiene Sao Paulo, un boleto de $600 y Amazonía. Colombia, Cartagena, Perú tiene la mejor marca de Sudamérica en términos de turismo y la Amazonía está a media hora de la mejor marca de Sudamérica, Cusco y los Incas y Machu Picchu, ¿cierto? Entonces todo esto hace que el negocio sea un negocio interesante, un negocio de crecimiento de largo plazo, porque el tipo de servicios, el tipo de experiencias que se dan en la Amazonía cada vez van a ser más escasas en el mundo de hoy, ¿no? Por si esto fuera poco, el turismo es un negocio que te permite alinearte con la vocación de naturalista, si es que la tienes, ¿no? O sea, no solo es una buena inversión, sino es una inversión que se alinea muy fácil con la conservación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los activos son
los árboles, ¿no? Son los monos, son los guacamayos, son las alcabacas. Entonces, esto que para otros negocios es una molestia, si yo quiero hacer una chacra tengo que deshacerme de los árboles, ¿no? Para el negocio del turismo es el activo, es de lo que vive. Entonces es muy fácil alinear los intereses de un empresario, un inversionista en turismo de naturaleza con los intereses de la naturaleza, con el activo natural. En el futuro, el turismo de naturaleza va a beneficiarse enormemente de dos tendencias que se están dando, una tecnológica y una a nivel nacional, que se mencionó un poquito. Cada vez hay más interés en el sector público de trabajar con el sector privado, y eso se ve en áreas protegidas también. Entonces, lo que hasta ahora era un poco restrictivo, y bastante restrictivo en realidad en este país en cuanto al turismo en áreas protegidas, va a empezar a hacerse un poco más abierto a la posibilidad de trabajar turismo en áreas protegidas. Y por otro lado, la gran parte de la Amazonía peruana no es accesible. Yo he hablado de las zonas accesibles como la zona de Madre Dios y de repente los alrededores de Iquitos, pero hay zonas en la frontera de Ecuador o zonas en la frontera con Brasil que son poco accesibles. Conforme vaya mejorando la tecnología de la aviación, conforme vaya integrándose, abaratándose la energía y el costo de mover un avión pequeño a zonas remotas, ¿no? Con energía solar y ese tipo de tecnologías, va a abrirse toda la Amazonía peruana al turismo, ¿no? Cosa que no sucede hoy en día. Entonces, como una apuesta de largo plazo, van a tener un negocio que no solo es rentable, sino que es súper satisfactorio. Gracias. Gracias, señor Gol. Nada más le faltó hablar de una marca muy importante, la calidad de gente de Perú, y la comida. Como han visto, han salido una serie de oportunidades de trabajo, de opciones, que me parece que son básicas para competir con algo muy grande, que es ¿por qué se deforesta en nuestros países? Se deforesta, los drivers de deforestación son más rentables que las actividades que tenemos en forestales. El día que las actividades forestales en general sean más rentables, entonces se va a evitar se va a quitar la presión al costo, que es lo importante. Entonces aquí cada uno ha logrado enfocar los temas, tanto el doctor Cisneros como el señor Canturrias, como el señor Coleos y el señor Gol, nos han dado alternativas muy claras en temas de agroforestería, en temas de plantaciones forestales, en temas de la parte de turismo, de biodiversidad. Entonces yo siento que son temas que comenzamos verdaderamente a valorizar el bosque, a decir, el bosque vale más que madera simplemente. Madera es un elemento más, pero tenemos una opción del uso múltiple del bosque en el cual debemos aprovechar. Sin más, yo no quiero quitarles tiempo, quisiera oír preguntas para los cuatro panelistas y se abre el espacio de preguntas. No. Parece que ya llegamos al piso primero. Y entonces yo quisiera ver si hay algunas preguntas. ¿Ahí hay una? ¿Al fondo? Por favor, se identifica y nos dice a quién va dirigida la pregunta. Al primer expositor, al ingeniero Cantuarias. En la exposición se habló de tres niveles: la zonificación, el desarrollo y la comercialización. Pero en el Perú la comercialización no es un proceso muy sostenible en el tiempo que digamos. Pero habló al mismo tiempo del retorno de inversión. ¿A qué retorno de inversión se refiere si no hay, que yo conozca, proyectos que realmente aseguren la sostenibilidad en el medio ambiente y en los proyectos de deforestación o reforestación? Gracias. Bueno, para comenzar, yo creo que sí hay proyectos. Los proyectos son lo que sobra en el sector forestal tal vez. Lo que no hay son recursos
lo que no hay es apoyo, lo que no hay es infraestructura, lo que no hay son cosas que son indispensables para que un proyecto se pueda llevar adelante. En términos de retorno, los negocios forestales en el mundo no tienen una enorme diferencia, ¿cierto? Si uno va a comparar un proyecto de reforestación en Chile con pino, con eucalipto, las tasas de retorno están alrededor de 13-14%. Esas tasas pueden mejorar si uno está en bosques como los nuestros, donde tenemos madera de gran valor comercial. Y si digamos, completáramos la cadena desde la producción, la industrialización hasta la comercialización, las tasas pueden mejorar notablemente. Si a eso le agregamos el componente de carbono, las tasas de retorno pueden mejorar entre 1.5 y 2.5 más a la inversión que se realice. Entonces, todo esto lo estoy tratando de poner de forma que se entienda que la base, que es la producción forestal, puede ir mejorando en términos de retorno para que el que invierta, de acuerdo a que pueda complementarlo con las actividades que aquí estamos tratando de explicarles. Si tenemos una semilla, un plantón que tiene las características de las que desarrolla Enrique Toledo, que va a crecer 4 o 5 veces comparativamente a otro árbol o a otra semilla que es recogida sin ningún tipo de tecnología, evidentemente los retornos van a mejorar. Entonces hay muchas formas de mejorar los retornos en el sector forestal. Solo hay uno que no podemos, digamos, solo hay un componente que no podemos manejar, que es el ciclo de vida del árbol. Es decir, por más que hagamos, no podemos cambiar que un árbol demore crecer entre 16, 20, 25 años, dependiendo de la especie que estemos sembrando. Eso es inevitable. Tendríamos que ser Dios para cambiar eso, o por lo menos no se ha inventado todavía, que yo sepa, alguien que sea capaz de hacer eso, ¿no? De generar un árbol que puede ser en un periodo menor a 4 o 5 años. No lo conozco. En el tema de biomasa, como complemento a todo lo que he dicho, hay posibilidad de mejorar los retornos, porque el desperdicio que se requiere para enriquecer bosques que han perdido valor comercial, bosques secundarios o purmas, como estaba explicando, permite tener ingresos al tercer y cuarto año. Después que se limpian esas áreas o que se limpian esas franjas de enriquecimiento, se vuelve a sembrar árboles que se van a cosechar. Como ya el motivo no es exclusivamente madera, en lugar de cosecharlos a los 16 años, probablemente lo vamos a cosechar a los 7. Todo eso acorta los tiempos de retorno de la inversión y eso es lo que mejora la tasa. Buenas tardes, participar también. Quería hacer una pregunta también al doctor Enrique Cantuales. ¿Cómo se compatibiliza el concepto que se ha valorado como muy importante de la biodiversidad con estos interesantes proyectos de monocultivo o de cultivos industriales o de plantas exóticas, hablado de gayoto, ¿no? Siendo tan importante la biodiversidad, pero por otro lado el aspecto comercial también, que es importante, ¿cómo se ponderan esos dos valores tan importantes? Y finalmente quería preguntarle también, usted habló de esta visión agropecuaria, ¿no? de premiar para hacer chacras. Creo que eso es consecuencia de tener la idea forestal bajo un Ministerio de Agricultura. ¿Se ha pensado alguna vez en tener un ministerio, un sector propio que protege el interés forestal? Sobre la primera parte de la pregunta, muy importante. De la experiencia que nosotros tenemos, monocultivo en selva es directamente al fracaso, ¿no? Ahí hay infinidad de ejemplos de plantaciones, por ejemplo, monocultivos de caoba, que evidentemente pues, teóricamente pueden generar los mayores retornos. Es evidente que si tuviéramos 1000 plantas de caoba por hectárea, probablemente tendríamos unos ingresos fabulosos a la hora de la cosecha. Pero eso no funciona, porque como decimos en criollo, le caen las 7 plagas de Egipto y simplemente o no van a crecer o van a morir. Por lo tanto, en el caso nuestro lo que hacemos es tratar
de reproducir lo que hace el bosque de forma natural. Sembramos diferentes especies que tienen diferentes periodos de maduración y diferentes tasas de crecimiento. Entonces, una van creciendo más rápida que la otra, van generando la competencia que permite que las otras crezcan derechas y así sucesivamente. Cuando yo hablaba de Capirona, hay un tema que usted no está tomando en cuenta. Yo estoy haciendo franjas de Capirona dentro de un bosque que tiene muchísimas otras especies. Entonces no estoy haciendo monocultivo, estoy sembrando una cantidad de árboles de Capirona por hectárea donde existen otras especies. Y eso funciona de forma extraordinaria. Lo invito a que conozca lo que hemos hecho. Tenemos eso con caoba, hemos hecho con chihuahuaco, con Capirona. Hemos logrado, por ejemplo, en el caso de la caoba, comenzamos sembrando 11 árboles por hectárea, haciendo lo que la naturaleza hace, escondiéndolas dentro del bosque para que no las ataquen las enfermedades, y hemos llegado hoy día a tener hasta 50 caobas por hectárea. Y ahí no más, porque evidentemente si pasamos el ciclo de lo que requiere, vamos a tener problemas. En el tema de la chacra, de repente me expresé mal. Yo decía, desgraciadamente se ha privilegiado y se ha premiado a aquellos que destruían el bosque. Esa era la política, ¿no? Espero que no siga siendo, no soy un experto en el tema, pero lo que se hacía es, venía COFOPRI y decía, tú has trabajado en esta área, y si uno le enseñaba pues, que había hecho agroforestería, cualquier cosa, el encargado le decía, no estás trabajando. Para darte tu certificado de posesión, lo que tenías era que destruir el bosque, ¿no? Y eso es lo que ha generado que hoy día miles de hectáreas de nuestros bosques estén perdidas o subutilizadas, generando ningún valor económico al país. Sí, solo para complementar, en verdad lo que nosotros hacemos como Reforesta Perú es ingresar a fincas ganaderas y reconvertirlas a modelos agroforestales y forestales. En el modelo agroforestal es claro que trabajamos con cacao y café y ponemos árboles maderables, 250 árboles maderables por hectárea. Con ese modelo hemos trabajado con 3.200 productores de cacao y café de la región San Martín, ganadores de medalla de oro de cacao y de café en los últimos 5 años, y tenemos madera certificada para más de 7 millones de árboles vendidos a empresas de Francia, a empresas suizas y alemanas, ventas por adelantado, y también hemos vendido créditos de carbono en sistemas agroforestales. Es el segundo modelo, es un modelo de plantaciones forestales donde nosotros tenemos control de las plagas. Cuando uno maneja el concepto agronómico de cultivo, es exactamente igual como cuando trabajan árboles de paltos. Y entonces hacemos agricultura de árboles. Ese modelo, que es un modelo muy exitoso en Brasil y en Chile, que son plantaciones forestales, reciben 50 árboles de caoba y cedro por hectárea. Y efectivamente, igual que Jorge Cantuarias, lo que nosotros hacemos es introducimos el cedro y la caoba y las escondemos para evitar el ataque de Ixifila granulea. Pero ahí tenemos lotes y combinamos para reducir plagas, lotes de teca, lotes de capirona, lotes de golaina y lotes de eucalipto urograntes. Y vamos mezclando las fincas por calidad de sitio. Y cuando tenemos plagas, que en verdad existen, insectos, hongos y roedores, pues tenemos toda la tecnología. Y hasta ahora puedo decir, después de haber sembrado más de 7 millones de árboles, no hemos tenido sino un ataque de 2.000 árboles una noche por hormigas coqui y curcuince. Se acabó ese ataque hace 6 años y nunca más hemos vuelto a tener un ataque por plagas al modelo que manejamos. Y tenemos vivos 7 millones de árboles muy bien instalados, de un altísimo patrimonio que se llaman activos biológicos y que constituye una excelente oportunidad para captura de dióxido de carbono equivalente y una excelente oportunidad
para venta de productos maderables y no maderables de alto valor agregado con una industria maderera eficiente, tecnología alemana. Muchas gracias. Ya el tiempo me están haciendo señales y se acabó. Desafortunadamente, nada más con la pregunta que hacía el amigo allá sobre crear un ministerio forestal. Yo quería decirle que el problema forestal no es un problema forestal, es un problema de mal manejo de otros sectores. Tenemos que atacar los otros sectores. En ese tanto podamos atacar a dar soluciones a esos otros sectores, no atacarlos, sino dar soluciones a esos otros sectores. En ese tanto vamos a resolver el problema nuestro, que es el forestal, la deforestación. Y entonces lo que necesitamos son alianzas con el Ministerio de Agricultura, alianzas con el Ministerio de Turismo, alianzas con el Ministerio de Transportes, alianzas con cada una de esas instituciones para resolver los problemas. El tiempo nos ganó, muchas gracias, y les agradezco sinceramente esta oportunidad que nos dieron. No se vayan, que va a haber un resumen final que nos va a leer Elena Yudice. No es que querramos votarlos a todos y menos al panel tan importante y la presentación, sino que desgraciadamente la Cámara de Comercio es muy activa, tiene las salas completas 24 horas al día, creo. Así que sin más, por favor Adriana, si nos haces el resumen del día, y están cordialmente invitados mañana a la segunda jornada, que va a ser igual de interesante, y por favor no se olviden de llenar sus encuestas. Muchas gracias. Bueno, yo sí la tengo difícil después de todo este día tan productivo con intervenciones tan interesantes. Bueno, la Cámara de Comercio de Lima muestra una vez más con este evento y su coauspicio con las otras entidades que está muy interesada y tiene un gran compromiso con los temas fundamentales para el país, y dentro de estos especialmente con el cambio climático. Desde la inauguración de este evento por parte del primer vicepresidente de la Cámara, la embajadora de la Unión Europea y el ministro del Medio Ambiente, hemos disfrutado de muy importantes iniciativas que se han compartido con nosotros y fantásticas experiencias que nos motivan a seguir pensando no solamente en cómo enfrentar el cambio climático, sino también en cómo aprovechar las oportunidades que el mismo genera en los mercados. Voy a señalar solo algunas ideas de lo que se ha hablado el día de hoy. Primero, el rol del Estado como un creador de políticas claras, previsibles y simplificadas que permitan a las empresas realizar inversiones para la adaptación y mitigación del cambio climático. La necesidad de establecer presupuestos específicos para infraestructura que contribuya a la reducción de emisiones, porque finalmente, como se dijo esta mañana, los compromisos gubernamentales que no se plasman en presupuesto no pasan de ser meras declaraciones de buenas intenciones. La informalidad es contaminadora, nos lo dijo una de nuestras panelistas. Toca al Estado generar las políticas para integrar a todos estos actores a la legalidad. El Estado debe tener un rol no solo regulador, sino promotor y facilitador. La COP20 es un espacio de todos y para todos, y los foros del sector privado son cada vez más importantes. Como lo dijo nuestro invitado de Holanda, en lo relativo al cambio climático a nivel mundial, si la COP20 de Lima fracasa, fracasará también la de París. Y si Lima es exitosa, París también lo será. Qué gran responsabilidad, ¿no es así? Por otro lado, es claro que el esfuerzo no debe estar solo del lado del Estado, y tampoco basta solo con usar energías renovables. El cambio climático involucra a todos, en todos los sectores, y hay medidas que pueden adoptarse con bajo presupuesto, en las que podemos concentrarnos e innovar en vez de pensar solo en grandes inversiones. Es por ello que es tan importante el trabajo que viene realizando el MINAM junto con Libélula al promover y crear los espacios para la participación del sector privado. El acuerdo relativo al cambio climático va a llegar de todas maneras, y el comportamiento de business as usual ya no va a ser posible. Así que toca al sector privado prepararse para ello.
ponerlo en nuestras agendas, si no, como nos dijo Javier, será aún más costoso. Asimismo, hay que ver las oportunidades y para ello hay que mantenerse informados, hay que participar. Están viniendo, como el día de hoy, muchos expertos, hay que escucharlos y tomar las ideas que están trayendo. El mercado va a cambiar y cada vez se va a demandar más productos fabricados por empresas que estén haciendo un manejo ecoeficiente y trabajen dentro de la formalidad. La medición de la huella de carbonos hídrica y ecológica será cada vez más un requisito de los consumidores y los mercados internacionales. La ecoeficiencia trae muchas oportunidades de ahorro, pero además es una enorme posibilidad de generación de valor. Esta ha sido una experiencia que nos contó Marcos. En el caso de Packaging Products de Perú, la innovación la ayudó a diversificar los negocios y a competir en mercados internacionales con empresas mucho más grandes, con una chapita de características mucho mejores que el estándar internacional. Nos sentimos muy orgullosos que hoy día se alían con Mitsubishi para entrar al mercado chino y están vendiendo su patente en mercados internacionales. Seguros Pacífico nos enseñó que ser ecoeficiente contribuye a incrementar el nivel de identificación del personal respecto a la empresa, mejorando el clima laboral y a la vez fortaleciendo la marca. Todo ello, obviamente, partiendo de cambios internos para luego comunicar al mercado. La OMPE nos contó en una mañana su experiencia ecoeficiente con resultados concretos en ahorros replicables que benefician al presupuesto público, siendo muy importante destacar el concepto de rentabilización del gasto público. La sostenibilidad debe ser parte del core del negocio. Debe pasar de un nice to have a un must to have. El liderazgo debe venir desde el CEO de la compañía. Deben fijarse metas e indicadores claros y el concepto de ecoeficiencia debe ser visto como una inversión, como la principal plataforma de innovación de la compañía. En la tarde de hoy, el planteamiento fue repensar el sistema energético y el potencial de la distribución de energía en el país. La experiencia de Alemania nos indica que hoy por hoy el 6% de los alemanes genera la energía para su propio consumo. La experiencia alemana en la energía renovable se basa en la solar y en la energía eólica, no en la hidroeléctrica, porque no tienen esas facilidades. El desarrollo de la energía solar contrasta en Alemania con la disponibilidad del brillo solar, tan esquivo en ese país, versus a otras zonas del mundo que sin embargo no lo usan. Alemania está dejando de lado su energía nuclear y una muestra de que este tema de la ecoeficiencia y del manejo energético está tan internalizado en ese país es lo que nos comentaron de los certificados de consumo de energía que existen en cada inmueble y sirven para tomar las decisiones de adquisición o arrendamiento. La sustitución energética es una necesidad. Producirá grandes beneficios sociales y económicos. Habrá un cambio de paradigma. Ganadores y perdedores dependerán también de la regulación y el sector privado tiene que estar presente en la discusión. Hay mucha información. Hay que desarrollar políticas que den certeza y sean promotoras del cambio. El panel en la tarde nos presentó las experiencias peruanas en parques eólicos y una planta de tratamiento de residuos que pueden y deben ser replicados. Nos comentaron sus dificultades y también sus logros, pero lo que es más importante, nos demostraron que sí se puede hacer. Que se ha roto la inercia del mercado y que deben reforzarse las políticas y procedimientos para lograr un mejor tiempo de implementación, con costos administrativos más bajos. Los panelistas remarcaron que la tendencia de las energías ecoeficientes como la eólica, la solar y las otras
deben desarrollar no solo se deben desarrollar no solo para temas de inclusión social, sino como para desarrollar una actividad económica rentable y muy importante para extender la matriz energética del país. El mix de este tipo de energías es lo que nos va a sostener la tarifa, fue lo que se dijo. Finalmente, en cuanto al tema forestal, que acabamos de tener un panel tan interesante, es crucial para enfrentar el cambio climático porque sabemos que el tema forestal es el que causa el mayor calentamiento, el que contribuye más al calentamiento global en nuestro país. Héctor nos habló de varias posibilidades específicas, de ver al bosque y a las plantaciones forestales como generador de ingresos sostenibles y de largo plazo, trabajando en forma conjunta con el sector público, el sector empresarial y las comunidades. Bueno, como les dije, ha sido una tarea difícil hacer un resumen para ustedes de todo lo tocado el día de hoy. Las exposiciones han sido muy interesantes y yo creo que lo más importante es que han despertado en nosotros el interés por conocer cada vez más sobre estos temas. Así que, como dijo Carlos, los invitamos para el día de mañana, temprano, a comenzar a la hora y a tener un programa tan rico y tan interesante como el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Los esperamos mañana a la primera hora. Va a haber el lanzamiento mundial del reporte La Nueva Economía Climática. El mundo puede crecer, puede lograr el crecimiento económico y reducir el riesgo climático en conjunto. Es un lanzamiento mundial en Nueva York. Felipe Calderón y Jeremy Oppenheim del Climate Economy lo están lanzando para el mundo y nos han enviado un video especial retransmitiendo lo que están haciendo en Nueva York mañana y pasado. Así que los esperamos, 8:30 de la mañana, y a las 9 va a ser el video que vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta jornada y mañana será de nuevo tan interesante y tan inquieta como el día de hoy. Muchas gracias a todos.